¿Qué países se encuentran en dos continentes? Preguntas como esta han generado discusiones en internet y en la vida real, pero previamente debemos saber qué es un continente, pregunta no menos difícil. La realidad es una sola, pero cómo la describimos variará dependiendo del punto de vista que adoptemos. Aquí en Carto Curioso te la explicamos. Continente es uno de tantos conceptos geográficos cuyo significado variará según a quién le preguntemos, pero todos coinciden más o menos en que es una gran masa de tierra emergida rodeada de océanos e islas. Una isla enorme podríamos decir, pero ¿qué tan grande debe ser esta isla para ser considerada continente? Pensemos en Australia y Groenlandia. La primera mide poco más de 7,5 millones de kilómetros cuadrados, mientras que la otra apenas supera los 2 millones de kilómetros cuadrados. Pues en algún punto intermedio deberá estar la medida mínima para ser continente, ¿no? No del todo. Lo que hace que Groenlandia sea considerada como parte de un continente, mientras que Australia no, es su ubicación en las plataformas continentales submarinas. Una plataforma continental es una extensión de tierra relativamente plana, cuyas áreas más elevadas se encuentran por encima del nivel del mar, mientras que el resto se encuentra cubierta por el océano. Estas extensiones son el resultado de los movimientos tectónicos, por eso, de alguna manera, en sus bordes iniciarán enormes acantilados de varios kilómetros de profundidad llamados taludes. Si miramos un mapa batimétrico, que es aquel que muestra las profundidades del mar, podremos notar inmediatamente que Groenlandia se encuentra conectada a la plataforma continental americana, mientras que la isla de Australia se encuentra en una plataforma continental llamada Saúl, que se encuentra separada a su vez de la plataforma asiática. De esta forma, podremos definir a un continente como una gran masa de tierra emergida que se asienta sobre una plataforma continental. Recordemos esta definición para más adelante. Puedes anotarla en un papel o escribirla en los comentarios para que no se te olvide. Ahora bien, la división del mundo por continentes dependerá del lugar y del tiempo en que nos encontremos. A todo esto, ¿conocías la evolución del conocimiento de los continentes? Si lo sabes, no olvides decirlo, y si no, aquí te lo contamos también. Las antiguas culturas del mundo ya diferenciaban al menos 3 continentes, África, Asia y Europa, delimitadas por los mares Rojo, Negro, Caspio y Mediterráneo, pero ya había problemas en ese tiempo. El imperio egipcio fue considerado como asiático por algunos, ya que el río Nilo también era considerada como la frontera natural entre Asia y África. Mientras tanto, la frontera entre Asia y Europa era el río Don, en la actual Rusia. Ambos ríos son anchos y navegables, y tiene sentido que en esos tiempos se consideraran como límites naturales entre los 3 continentes. Pero también había quienes creían absurdo dividir una masa de tierra única. Surgió entonces la noción de isla mundial, que abarcaba todas las tierras del mundo unidas y rodeadas de un gran océano. Por otra parte, en la América precolombina parecía no existir preocupación por este tema, ya que las interacciones entre las distintas civilizaciones que se desarrollaron en estas tierras no sugieren que haya existido un concepto similar al de un continente. Y también tiene sentido, porque no es que frente a las costas americanas tengamos grandes masas de tierra como sí las tienen en el otro lado del mundo. Los vikingos, si bien establecieron algunas colonias en tierras americanas, no parecían ser conscientes tampoco de estar en otra masa continental diferente de la isla mundial que conocían. Y en las tierras asiáticas orientales, China se percibía como el centro del mundo, por eso el nombre Zhonghuo, que quiere decir reino del centro. Conocían de la existencia de otras civilizaciones en la isla mundial, con las que interactuaban y comerciaban, pero para ellos no resultaba tan problemática la discusión de los continentes porque, desde su perspectiva, no resultaba tan relevante. Sin embargo, la situación cambió cuando por motivos comerciales ocurrió la interacción entre europeos y americanos desde 1492. ¿Quién descubrió a quién? Decía el dominicano Juan Luis Guerra. Pero lo importante es que la revelación de la existencia de otro mundo en cada lado del Atlántico fue suficiente para revolucionar el debate de los continentes. En este contexto de exploraciones surgieron las nociones de viejo mundo y nuevo mundo. El viejo mundo comprendía la isla mundial, mientras que el nuevo mundo serían todas aquellas tierras que se fueran descubriendo, empezando por América. Los españoles y portugueses, primeras potencias comerciales y navales de la época, esquematizaron la división del mundo en los siguientes continentes: Europa, África, Asia y América, nombrada así en honor a Américo Vespucio según la historia oficial. Más tarde, cuando los británicos confirmaron la existencia de Australia, esta se incluiría como un continente más. Así, la división del mundo quedaría entre 5 continentes pobladas por seres humanos: África, América, Asia, Europa y Australia. El mayor intercambio comercial y de conocimientos permitió que el mundo pudiera aceptarlo de esta forma.
De hecho, la bandera olímpica aún emplea esta noción de 5 continentes representadas en los anillos olímpicos. Posteriormente, la confirmación de la existencia de la Antártica como un continente y no solo como una gran barrera de hielo que rodeaba el Polo Sur, elevó los continentes de este modelo a 6. Y la existencia de diversos conjuntos de islas en el Océano Pacífico relativamente cercanas a Australia hicieron que algunos cambiaran la denominación del continente Australia por Oceanía. Sin embargo, desde el siglo XIX, con el auge del Imperio Británico y la construcción en el Istmo de Suez del canal del mismo nombre, se replanteó el problema. Si el Istmo de Suez divide Asia de África, ¿por qué el Istmo de Panamá, que es más pequeño, no podría dividir América del Norte de la del Sur? La independencia de Panamá en 1903 y la construcción del canal del mismo nombre culminada en 1914 solo incrementó la polémica. Históricamente, la región de Centroamérica empezaba en la actual Costa Rica, pero ahora lo haría en Panamá. Y así se popularizó el modelo de los 7 continentes: Norteamérica, Sudamérica, África, Europa, Asia, Australia y Antártica. Porque sí, los británicos y luego los estadounidenses mantuvieron el nombre original del continente oceánico, Australia. Pero también en el siglo XX, con la evolución de la teoría de la deriva continental y la tectónica de placas, surgió la posibilidad de dividir los continentes a través de estas. De esta forma, surge una división del mundo en 6 continentes divididos por alguna de las placas tectónicas mayores. Estos serían Norteamérica, Sudamérica, África, Eurasia, Australia y Antártica. Este modelo también creó la noción de subcontinentes desde el punto de vista tectónico: el subcontinente indio y el subcontinente arábigo como parte de Asia, y Centroamérica, que incluye a las Antillas, como parte de Norteamérica. Y con un poco de repaso por la historia, y mientras nos dejas tu like, tenemos las siguientes divisiones de continentes que repasaremos en este mapa mundi típico. El modelo de 4 continentes parte de la noción que señalamos en el inicio. Recordemos, una gran masa de tierra emergida que se asienta sobre una plataforma continental. Así tenemos Eurafrasia, América, Australia y Antártica. El modelo de 5 continentes, en cambio, es el que usa el Comité Olímpico de las Naciones Unidas: África, América, Asia, Europa y Australia. El modelo de 6 continentes, desde el punto de vista tradicional, que suele usarse en países que hablamos lenguas romances, dividimos el mundo de esta forma: África, América, Antártica, Asia, Europa y Oceanía. Mientras que en los países de Europa del Este, Rusia, Japón y en general en territorios de la antigua Unión Soviética, emplean el modelo de 6 continentes desde el punto de vista tectónico, que divide el mundo de la siguiente forma: África, América del Norte, América del Sur, Antártica, Eurasia y Australia. Finalmente, el modelo de 7 continentes, que se usa en países angloparlantes y del norte de Europa, que divide el mundo de la siguiente forma: África, América del Norte, América del Sur, Antártica, Asia, Europa y Australia. Este mismo modelo se enseña en algunos lugares de México y Centroamérica, con la diferencia de llamar Oceanía al continente australiano. Como puedes ver, la pregunta de ¿cuántos continentes hay? Tendrá diferentes respuestas según quien conteste. Todo es cuestión de la convención o acuerdo que siga el modelo educativo del país que se trate. Entonces, ¿cuáles son los límites continentales? Partamos de la división tradicional de 6 continentes, usada por la mayoría de los países hispanohablantes. África se encuentra rodeada por los océanos Atlántico e Índico. De Asia se separa por el Istmo de Suez, donde se encuentra el canal del mismo nombre, y de Europa a través del mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar. Europa y Asia se dividen por el mar Egeo, el estrecho de los Dardanelos, el mar de Marmara, el estrecho del Bósforo, el mar Negro, los montes Cáucaso, el mar Caspio, el río Ural y los montes Urales. Recordemos que para los rusos, japoneses y compañía, Asia y Europa son un solo continente, por lo que esta división no existiría. Asia y Oceanía se dividen en la región conocida como Wallacea. En ella corren 3 líneas divisorias que separan un continente de otro por razones de diversidad biológica: la línea de Wallace, la línea de Weber y la línea de Lydekker. Además, existe una convención en virtud de la cual las islas del Pacífico que pertenezcan a las regiones de Melanesia y Micronesia pertenecen al continente de Oceanía. La Antártica, por definición jurídica en el Tratado Antártico, abarca la gran masa continental e islas ubicadas debajo del paralelo 60 grados sur. América y Europa se separan en el estrecho de Dinamarca, entre Groenlandia e Islandia. América y Asia se dividen en el estrecho de Bering. De una forma similar a Asia, América y Oceanía se dividen convencionalmente. Todas las islas que pertenecen a la región de Micronesia o Polinesia pertenecerán a Oceanía. Como dato extra, quienes dividen América del Norte de América del Sur emplean el Istmo de Panamá como límite entre las dos Américas.
Sin embargo, las islas del Caribe ubicadas frente a las costas de Sudamérica, Aruba, Curazao, Bonaire y Trinidad y Tobago, si bien están dentro de la plataforma continental sudamericana, por razones culturales se les considera como norteamericanas al integrar las Antillas Menores. Pero ojo, las islas que conforman las dependencias federales de Venezuela, que también integran las Antillas Menores, se consideran parte de Sudamérica. No tiene mucho sentido geográfico, ¿no? Pero recuerda que son convenciones que se establecieron para hacer medianamente más fácil la enseñanza de la geografía en cada país. Pero, ¿y las islas que están a medio camino entre dos continentes? A ellas se les suele asociar el continente con el que tienen una relación histórica o geográfica más estrecha. Islandia, las islas Jan Mayen y las Azores se vinculan más a Europa, mientras que las Canarias, Cabo Verde y Madeira se vinculan más a África. En el Mediterráneo, razones culturales y de pertenencia a países establecerán las diferencias entre las islas africanas de las islas europeas. En el Océano Índico, la isla de Socotra, perteneciente a Yemen, se encuentra en África, al igual que las Seychelles o el territorio británico del Océano Índico, vinculadas históricamente al país de Mauricio, ubicado en África, mientras que las Maldivas se encuentran en Asia, al igual que las islas Cocos, Navidad y las dependencias de Ashmore y Cartier. Las islas de los territorios australes franceses se consideran aún como parte de África, pese a la lejanía, al igual que las islas de Santa Elena, Tristán de Acuña y Ascensión, en el Atlántico. Y en este mismo océano, las islas de San Pedro y San Pablo, Fernando de Noroña, Trinidad, Martín Vaz, las Malvinas, Georgias del Sur y las Sandwich del Sur se vinculan más al continente americano, al igual que el archipiélago Juan Fernández, San Ambrosio, San Félix, las Islas Galápagos, Clipperton, las Islas Revillagigedo en el Pacífico. Finalmente, en el límite entre Asia y América, las Islas Aleutianas y San Lorenzo pertenecen a América, así como las Diómede Menor, mientras que la Diómede Mayor pertenece a Asia. Con esta información, y mientras te vas suscribiendo, ¿qué países son intercontinentales? En el modelo de 6 continentes tradicionales y contando las dependencias, los siguientes países tendrían presencia en al menos 2 continentes: Rusia, Kazajstán y Turquía entre Europa y Asia, Egipto y Yemen entre Asia y África, Indonesia, Australia y Japón entre Asia y Oceanía, Chile y Estados Unidos entre América y Oceanía, España y Portugal entre Europa y África, Dinamarca y los Países Bajos entre Europa y América. Francia cuenta con territorios en Europa, América, África y Oceanía, totalizando 4 continentes. Y el Reino Unido también cuenta con territorios en estos continentes, pero si consideramos los territorios de Acrotil y de Kelia, en la isla de Chipre también tendrían presencia en Asia. Pero esto nos lleva a preguntarnos algo: ¿la isla de Chipre es europea o asiática? Por localización, esta isla se encontrará en Asia, a pesar de integrar la Unión Europea. Este país, sin embargo, ha sido culturalmente más influenciado por Grecia. Los habitantes del país llamado Chipre suelen hablar griego y son cristianos, pero los chipriotas del norte hablan el idioma turco y practican la religión musulmana. Recordemos, definir un país como parte de un continente u otro es una cuestión convencional que cada país responderá de diferente forma. De hecho, en Europa no se ponen de acuerdo con qué tanta parte de los Montes Cáucaso será europea o asiática. Por eso, en algunos libros de geografía verás que colocan al monte Elbrus en Rusia como el más alto de Europa, mientras que otros libros colocarán al Monte Blanco, entre Francia e Italia, como el pico más alto de este continente. De esta forma, las 3 repúblicas del Cáucaso también tienen esta duda existencial sobre si son europeas o asiáticas. En la época soviética se les consideraba parte de Europa, pero tras su independencia cayeron en un limbo. Veamos cómo responde cada una. Georgia se siente más europea por su tradición cristiana, aunque su idioma, el georgiano, tiene poco que ver con las lenguas romances germánicas o eslavas predominantes en el viejo continente. Armenia, en cambio, también busca acercarse a los europeos, aludiendo a la tradición religiosa, aunque sus costumbres ya están a medio camino entre lo europeo y lo asiático. Azerbaiyán, en cambio, se siente más asiática, dada su estrecha vinculación con Turquía o Turquía y su fe musulmana. Y justamente ha sido la creencia religiosa lo que ha limitado los deseos de Turquía de integrarse plenamente en este continente, pese a tener una parte de su territorio en tierras europeas. Nuevamente, cuestión de convención. Y para los cartocuriosos que lo preguntan, ¿qué pasaría si dividimos América en 2 continentes? ¿Tendríamos países intercontinentales americanos? Evidentemente, Panamá sería un país intercontinental, pues la división atravesaría su territorio. Colombia también lo sería por las islas de San Andrés y Providencia frente a las costas de Nicaragua. Pero demos una vuelta más a la tuerca.
Si consideramos los reclamos territoriales antárticos, recordemos que oficialmente ningún país puede tener soberanía sobre el suelo antártico, pero si así fuese, Argentina, Noruega y Nueva Zelanda tendrían presencia en 2 continentes, Australia y Chile estarían presentes en 3 continentes, Francia estaría en 5 y el Reino Unido en los 6 continentes. Entonces, ¿qué te pareció esta información? ¿Tienes algún aporte o comentario? Recuerda que no hay respuestas incorrectas en este caso, todo es cuestión de perspectiva. No olvides dejar tu like si el video te gustó. Recuerda que tu apoyo es valioso para seguir subiendo este tipo de contenido aquí en Carto Curioso.